Esto es Lo que no sabías de mí. un antes y un después que no ves en mis redes. Hola, bendiciones hermanos. Estamos en esta nueva sección de la Iglesia Cristo Esperanza de Vida que se llama Lo que no sabías de mí, en donde jóvenes nos van a poder compartir su testimonio para que pueda ser de bendición para ustedes. En esta ocasión estamos con Nair. Hola Nair, bienvenida. Bienvenida, te damos gracias por poder estar acá, por poder acompañarnos y por brindarnos un poco de tu tiempo. Y también te damos gracias porque te invitamos para que puedas abrir tu corazón, no solamente con nosotros, sino también con todas las personas que van a ver este video. Así que te quería preguntar antes, ¿cuántos años tenés? ¿Hace cuánto que venís a la iglesia? Y si querés comentar algo más de tu vida, lo podés hacer. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Yo tengo 18 años, me congrego en la iglesia hace más o menos 1 año y medio. Y estoy muy contenta de poder contarles mi testimonio para que muchos jóvenes puedan recibirlo y que sea también de bendición. Amén. Bueno, muy lindo. Primeramente te quería hacer una pregunta que es, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Bueno, mi vida era totalmente diferente a como es ahora. Pensaba diferente, sentía diferente, reaccionaba diferente en diferentes ocasiones también. En mi casa, en mi colegio, con mis vínculos, con mi familia. Tanto yo como mis relaciones con ellos eran muy diferentes. ¿Sentías paz en esos momentos de estar en tu casa o estar en cualquier otro lugar? ¿Sentías esa paz o sentías que te sentías sola? Sí, me sentía bastante sola y era como que me sentía perdida o como que no encontraba mi lugar. Y buscaba ese lugar en personas o en lugares que me hacían mal, que no eran buenos. Claro. ¿Qué cosas te preocupaban o te hacían sentir vacía antes de conocer a Dios? Yo siempre fui una persona que buscaba mucho la aprobación de las personas. Era como que yo pensaba que, me preguntaba qué iba a pensar esa persona de mí si yo hacía esto o decía lo otro. Entonces siempre hacía lo que las otras personas querían que haga. Claro, te ajustabas, digamos, a lo que ellos querían ver de vos, o a lo que vos pensabas que ellos querían ver de vos. ¿Y cómo era tu relación con tus familiares, con tus amigos? ¿Era sana? ¿Era buena? ¿Te llevabas bien? Con mis amigos no era sano, ya que me llevaba a hacer cosas que no estaban buenas. Y también eso me llevó a alejarme hoy en día de esas personas porque el Señor me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que no eran buenos vínculos, sino que yo buscaba como llenar esa soledad, ese vacío en esas personas. Y con mi familia también era muy diferente porque, como decía, yo buscaba la aprobación de las personas y también de mi familia. Entonces, también cuando empecé a ir a la iglesia, pensaba y decía, era la única que iba a la iglesia de toda mi familia, entonces, ¿qué iba a pensar ellos de mí? Y es como que ahora mi relación es muy diferente porque ya no hago las cosas que hacía antes o las cosas que mi familia piensa que están bien, yo sé que no están bien. Entonces la relación cambia en ese sentido. Claro, digamos que no te sentías contenida por tu familia ni por tus amigos y encontraste esa contención dentro de la iglesia. Qué bueno. Nair, nos dijiste que hace 1 año y medio estás congregando en nuestra iglesia. ¿Cómo llegaste a nuestra iglesia? Bueno, yo en 2023, marzo más o menos, yo un día me levanté y le dije a mi mamá, mami, le digo, quiero que me consigas una Biblia, que quiero empezar a leer la Biblia. Y ahí fue cuando empecé a leer la Biblia y después en el colegio, en septiembre, la iglesia hizo un festejo para el Día de la Primavera y uno de los jóvenes que se congrega en la iglesia también me invitó, que nos conocemos del colegio, me invitó y fui, y ahí fue cuando conocí a la pastora, al pastor,
a muchos hermanos de la iglesia y ahí fue cuando de a poco fui yendo a los cultos. Y ahí fue cuando... Qué bueno. Y, o sea que se puede decir que ese momento fue un antes y un después en tu vida. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia con Jesús? Conocerlo, presenciarlo, ¿pudiste tener ese encuentro con él dentro de la iglesia? Sí. Todavía sigo conociéndolo más, aprendiendo más de él, pero siento que en este último tiempo, o sea, en estos meses que estuve congregándome, el Señor muchas veces me habló y sentí muchas veces su presencia y estuvo siempre en muchos momentos conmigo y tuve muchos encuentros con él muy profundos también. Anair, contanos un poco, ¿qué cambios notaste después de conocer a Jesús? Bueno, noté muchos cambios en el tema del amor propio hacia mí. Yo tenía no tenía muchos, pero tenía trastornos alimenticios. Estaba entrando en un trastorno alimenticio donde yo no me aceptaba a mí, no aceptaba mi cuerpo, no aceptaba a mí directamente. Eso me generaba compararme con otras personas. Y eso también me generaba tener pensamientos feos hacia mí, pensamientos feos a qué hacer conmigo. Y bueno, me generaba muchos vacíos, me sentía sola. Y cuando yo conocí al Señor, el Señor me enseñó que Él me ama así como soy. Entonces yo también me tengo que amar a mí como Él me ama a mí. Porque yo al único que tengo que agradar es a Él y Él me ama así como soy yo. Wow. ¿Y cómo es tu relación con Dios hoy en día? Bueno, con el Señor hablo mucho, Él me habla mucho a mí. Todos los días lo primero que hago al levantarme es leer su palabra y orar. Y eso es como un hábito que implementé y la verdad que es hermoso y de mucha bendición despertarse y lo primero que hacer es leer su palabra y estar todo el día con esa bendición del Señor para arrancar. Claro, que te acompaña, digamos, su espíritu todo el tiempo, durante todo el día, porque estás día a día invocándolo, estás día a día buscando su presencia. Así que qué lindo, qué bueno. Y contanos, Neir, ¿cómo es tu relación ahora con las personas que te rodean? ¿Tu familia, amigos, compañeros? Bueno, en el colegio, con mis compañeros de colegio no tengo relación como compañeros, pero hasta ahí Claro. no, así de amistad o sea, desde que me acerqué al Señor, como que no generé más amistades en el colegio. Las amistades que tenía me alejé porque no... O sea, de las que no eran buenas o que Claro. vos sentías que no eran buenas para vos, para tu vida. De esas personas me alejé y bueno, después con mi familia la relación cambió mucho, tanto con mi familia, así mis papás, digamos, con quien yo vivo, y después mi otra familia también, porque también fui yo la única, al ser una joven adolescente de 16 años, que empecé a ir a la iglesia sola, sin mis papás y sin nadie de mi familia que vaya a la iglesia. También fue difícil, fue complicado porque pensar y decir qué van a pensar ellos si yo voy a la iglesia, les gustará, no les gustará, y a mí me apoyarán, me acompañarán. Claro. Y al principio no encontré ese compañerismo de nadie, de mi familia. Sí, me apoyaron, me dieron la libertad de poder ir a la iglesia, pero no iban conmigo. Pero el Señor sabía que si yo tenía en mi corazón de que mis papás vayan a la iglesia, Que pudieran conocerlo que mismo. pudieran conocerlo. Y hace poco están congregándose en la iglesia, de a poco, pero Claro, qué bendición. Y decime, Neir, ¿tu entorno notó cambios en vos
tu familia, amigos, compañeros, que te hayan dicho Nair es diferente, tiene otra manera de ser, otra manera de expresarse, o cosas que hayan visto en vos después de conocer a Jesús? Sí, hubo cambios rutinarios, ya sea en el día a día y en el día que hago yo, que agarrar la Biblia, ponerme a leer la palabra o estudiar, hacer los estudios bíblicos también que hago, escuchar alabanzas también, y también en la semana. Yo antes esperaba, o sea, toda la semana iba al colegio y esperaba el viernes o el sábado para salir con amigos a la calle o salir de noche a boliche, y hubo un cambio muy grande, y ese cambio fue el que me llevó también a que las personas se alejen de mí, o sea, mis compañeros de colegio, mi entorno. Noto ese alejamiento de ellos porque ya no hago esas cosas que... Porque no comparten ya. Claro, ven que no no comparto el mismo compartís. pensamiento ni Claro. las mismas acciones que ellos. Entonces, un cambio también que hubo fue que yo estuve pagando un viaje de egresados, que es el viaje a Bariloche que todos hacen De último año. de último Claro. año en secundaria, y un mes antes de ir al viaje el Señor me estuvo hablando tanto en varios meses que yo un mes antes dije que no quería ir. Decidí que no quería ir al viaje, y fue una decisión difícil de tomar porque el viaje ya estaba todo pago, Claro. era muchísimo dinero y era que fue una decisión difícil de tomar, pero con la ayuda de mis líderes, de mis pastores también, que me ayudaron mucho, pude, obviamente con la ayuda del Señor, pude afrontar esa situación, y entendí, el Señor me hizo entender que yo no quería afrontar situaciones en ese viaje que sabía que no iban a ser de bendición Y que no le iban a agradar a Dios, digamos. que no le iban a agradar a Dios tampoco. Claro. Porque de todas maneras yo después que mis compañeros volvieron de viaje me enteré de cosas feísimas que pasaron allá, que doy gracias al Señor que me habló antes, porque pasaron cosas horribles. Como por ejemplo, ¿qué es lo que vos te enteraste, digamos, que pasó allá? Bueno, mis compañeros se drogaban, tomaban muchísimo alcohol, pero hasta no dar más. Hubo robos también, entraban en las habitaciones y se robaban ropa, se robaban la plata, se robaban, o sea, de todo. Y la verdad que doy gracias al Señor de que me ayudó a tomar esa decisión, que me habló antes para no afrontarme en esas situaciones, que iba a ir a un viaje donde no me iba a sentir bien, no me iba a sentir cómoda, digamos, tampoco, porque sabía que no estaba agradándole a Dios. Claro, sí. Bueno, ¿y hay algún versículo que haya marcado tu vida que quieras compartirle a otros jóvenes? Sí, lo tengo acá, que es Salmos 30 y... no sé si es... Sí, Salmos... Salmos 34:8, que dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este versículo me ayudó mucho porque es como que me hablaba y me decía que pruebe su camino, que vea su camino, y probar también es como arriesgarnos a confiar en un lugar donde no hay salida. Yo me arriesgué a confiar en el Señor cuando no había salida, no encontraba una salida que me llene ese vacío que yo tenía. Y yo encontré ese refugio en el Señor, y ahí pude entender que y sé ahora que el Señor es bueno, porque Él es el único que nunca me soltó la mano a pesar de mis pecados, a pesar de mis decisiones o a pesar de mis actitudes que tuve.
y que el Señor me llamó. Y si estoy acá es porque sé que tiene un propósito para mi vida. Claro. ¿Y qué le dirías a otros jóvenes que por ahí están en la situación en la que vos estabas antes? ¿Qué consejo le darías a ellos? Yo les diría que no busquen esa solución, digamos, o eso que les va a llenar su vacío, digamos, en cosas que son vanas, digamos. son vanas, que son materiales o situaciones o momentos que va a ser un rato que después les va a traer más vacío, porque yo lo viví también y yo buscaba en situaciones o en personas también, que yo pensaba que esas personas me estaban llenando el vacío que yo tenía y me estaban aún lastimando más. Entonces el único camino que realmente nos ayuda, que realmente nos sana y nos protege es el del Señor. Amén, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué consejo le darías a un joven que quiera acercarse a Dios pero no sabe cómo? Que se animen, que el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos para darnos ese abrazo que nosotros necesitamos para poder confiar en Él y aprender más de Él y poder sanar todas las heridas que tenemos en nuestro corazón. Ay, qué bueno. Bueno, antes de que terminemos y cerremos este podcast, quería compartirte un versículo que está en 1 de Juan 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Qué bueno que Él te dé la potestad de poder ser llamada hija de Dios, porque Él te concibió, Él fue el que te creó, Él fue el que te formó en el vientre de tu madre, y Él te da esa potestad y esa autoridad de que todos tus pecados, los que hayas pasado, todo tu pasado fue limpio, fue borrado, fue quitado, y Él te considera ahora como una hija de Dios. Así que bueno, me alegro de que hayas podido venir, de que hayas podido compartir tu testimonio con nosotros, pero también con la gente que nos está viendo, y bueno, te agradecemos por este momento. Bueno, hermanos, espero que este testimonio que nos ha contado hoy Neil haya sido de bendición para su vida, como también lo fue para la nuestra, y que este testimonio llegue también a su corazón, como lo hizo a nuestro corazón. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima sección. Bendiciones.